Se detuvo en medio del patio contemplando aquel mar de maíz, interrumpido solo por la polvorienta carretera que se dirigía al norte, hacia Duncan y Columbus. A unos 4 o 5 kilómetros de su casa estaba asfaltada. Ese año el maíz iba a ser muy hermoso, y era una lástima que no hubiera nadie para cosecharlo. Era triste que en septiembre las grandes cosechadoras rojas permanecieran inmóviles en sus cobertizos, y muy triste pensar que no habría reuniones de vecinos para desagranar el maíz, ni bailes en el granero. Tristísimo pensar que por primera vez en los últimos 108 años, ella no estaría allí en Hemmingford Home para ver el momento del cambio cuando el verano daba paso al pagano otoño. Amaría aquel verano de un modo especial, porque iba a ser el último para ella, y no la enterrarían allí para su descanso, sino mucho más lejos, hacia el oeste, en una tierra extraña. Era amargo. Se acercó arrastrando los pies al columpio del neumático y lo puso en movimiento. Era un viejo neumático de tractor que su hermano Lucas había colocado en 1922. Desde entonces la cuerda había sido cambiada infinidad de veces, pero no así el neumático. Ahora tenía muchas grietas, y en el borde interior había una profunda depresión, donde se sentaron generaciones de posaderas juveniles. Debajo del neumático había una polvorienta depresión en la tierra, donde hacía ya tiempo que la hierba había renunciado a crecer, y el de la rama a la que estaba atada la cuerda había desaparecido. Había desaparecido la corteza desvelando el corazón blanco. La cuerda crujió, y esta vez Abigail habló en voz alta. Por favor, Señor, a menos que haya de ser así, aparta de mí ese cáliz, si es que puedes. Soy vieja y estoy asustada, y quisiera descansar aquí mismo, en mi hogar. Estoy dispuesta a partir ahora mismo si así lo quieres. Se hará tu voluntad, Señor. Pero Abby es una mujer negra, vieja y cansada. Se hará tu voluntad, Señor. No se escuchaba sonido alguno salvo el crujir de la cuerda contra la rama y los cuervos en el maíz. Abigail descansó su vieja y arrugada frente sobre la rugosa corteza del viejo manzano que su padre había plantado hacía mucho tiempo, y lloró amargamente. Aquella noche soñó con que de nuevo subía los escalones del escenario del local de la Asociación de Granjeros. Una Abigail joven y bonita, encinta de 3 meses. Una atezada joya etíope con su vestido blanco y la guitarra colgándole del cuello. Subiendo en medio de aquella quietud, en su cabeza una zarabanda de pensamientos de los cuales uno destacaba. Soy Abigail Fremantle Trotz, y toco bien y canto bien, y eso no me lo ha dado nadie. En sus sueños se volvía despacio hasta enfrentarse a aquellas caras blancas que miraban semejantes a lunas, contemplando el iluminado salón, con sus lámparas y el suave centelleo devuelto por las ventanas oscurecidas, ligeramente empañadas, y los cortinajes de terciopelo rojo con sus cordones dorados. Se aferró a una idea y empezó a tocar Rock of Ages. Tocaba y su voz se elevó. No estaba nerviosa o contenida, sino igual a cuando había estado practicando, generosa y suave, como la propia luz amarilla de la lámpara, y se dijo: voy a conquistarlos. Con la ayuda de Dios voy a conquistarlos a todos ellos.
Ah, pueblo mío, si estás sediento, ¿no sacaré para ti agua de la roca? Los conquistaré a todos y haré que David se sienta orgulloso de mí y que papá y mamá estén orgullosos de mí. Lograré sentirme orgullosa de mí misma. Sacaré música del aire y agua de la roca. Y entonces fue cuando lo vio por primera vez. Estaba en pie, al fondo, en un rincón, detrás de los asientos, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vestía pantalones de mezclilla tejanos y una chaqueta con botones en los bolsillos. Calzaba unas polvorientas botas negras, con los tacones desgastados, unas botas que daban la impresión de haber recorrido muchos kilómetros. Su frente era blanca como la luz de gas, las mejillas de un rojo bullicioso. Sus ojos semejaban esquirlas centelleantes de diamante azul, brillando con infernal alegría, como si el trasgo de Lucifer hubiera tomado a su cargo el trabajo de Kris Kringle. Una mueca burlona contraía sus labios descubriendo los dientes y dando la impresión de que gruñía. Los dientes eran blancos, afilados y limpios como los de una comadreja. Alzó las manos con los puños apretados con fuerza, tan duros como los nudos de un manzano. Mantenía su mueca divertida y odiosa de aquellos puños. Mantenía su mueca divertida y odiosa. De aquellos puños empezaron a caer gotas de sangre. Las palabras se atascaron en su mente. Sus dedos olvidaron cómo tocar. Hubo un desacorde final y luego se hizo el silencio. Dios mío, pensó. Dios mío. Pero Dios había apartado su rostro. Y entonces Ben Convey se puso en pie, con la cara roja y abotagada, centelleando sus ojillos porcinos. ¡Zorra negra!, gritó. ¿Qué está haciendo esa zorra negra en nuestro escenario? Ninguna zorra negra ha sacado música del aire. Ninguna zorra negra ha sacado jamás agua de la roca. Se escucharon gritos de asentimiento. La gente avanzaba hacia ella. Vio a su marido levantarse e intentar subir al escenario. Recibió un puñetazo en la boca que lo derribó de espaldas. «¡Lleven a estos puercos mapaches al fondo del salón!», aullaba Bill Arnold. Alguien empujó a Rebecca Fremantle contra la pared. Chet Deacon la envolvió con el telón de terciopelo rojo y la ató con el cordón rojo y chilló hasta desgañitarse. «¡Miren esto! ¡Una mapache vestida! ¡Una mapache vestida!». Otros se precipitaron y empezaron a golpear y zarandear a la mujer que forcejeaba debajo de la cortina de terciopelo. «¡Mamá!», gritó Abby. Le arrancaron la guitarra y la estrellaron contra el borde del escenario. Buscó con mirada espantada al hombre oscuro en el fondo del salón, pero él ya había puesto su máquina en marcha y funcionaba a todo gas. Se había ido a algún otro lugar. «¡Mamá!», volvió a gritar. Entonces unas manos brutales la sacaron del escenario, manoseándola y pellizcándole el trasero por debajo de su vestido. Alguien tiró violentamente de su mano, desconyuntándole la muñeca. Se la pusieron contra algo duro y ardiente. Escuchó la voz de Ben Convey en su oído. «¿Qué te parece mi Rock of Ages, furcia negra?». La habitación giraba como un torbellino.
vio a su padre luchando por llegar junto al cuerpo inerte de su madre, y vio aparecer una mano blanca sujetando una botella por detrás de un asiento plegable. Se oyó un golpe y un chasquido, y luego el dentado cuello de la botella, lanzando destellos bajo la cálida luz de todas aquellas lámparas, impulsando hacia la cara de su padre. Vio la mirada fija en aquellos ojos saltones. Chilló y la fuerza de su grito pareció hacer estallar la habitación, sumiéndola en la oscuridad. Y allí estaba de nuevo Madre Abigail con sus 108 años. Demasiado vieja, Señor, pero hágase tu voluntad. Y estaba caminando entre el maíz místico de raíces superficiales, pero que abarcaba grandes extensiones, perdida entre aquel maíz que era plateado a la luz de la luna y negro con las sombras. Oía la nocturna brisa estival susurrando suavemente a través de él. Percibía su aroma vivo, siempre creciente a lo largo de su larguísima vida. Muchas veces había pensado que el maíz era la planta más próxima a toda vida, y su olor, el olor de la propia vida, el comienzo de la vida. ¡Ah! Se había casado y había enterrado a 3 maridos: David Trotz, Henry Handesty y Nate Brooks. Había tenido 3 hombres en el lecho. Los recibió como toda mujer debe recibir a un hombre, abriéndoles camino, y luego siempre hubo el anhelante placer, el pensamiento: oh Dios mío, me gusta el sexo con mi hombre, y cómo me gusta que a él le guste conmigo. Y a veces, en el instante de su clímax, solía pensar en el maíz, en el suave maíz de raíces poco profundas, aunque muy extendidas. Pensaba en la carne y luego en el maíz. Cuando todo había terminado y su marido yacía junto a ella, el olor del sexo permanecía en la habitación, el olor al semen que el hombre había plantado en ella, el olor a los jugos que ella había segregado para allanarle el camino. Y era un olor como el del maíz en su panocha, suave y dulce, un olor celestial. Y era un olor como el del maíz en su cáscara, suave y dulce, un olor celestial. Sin embargo, estaba asustada, avergonzada de su intimidad con la tierra. El verano y las cosas que crecen, porque no se hallaba sola. Él estaba allí con ella, 2 hileras a la derecha o a la izquierda, 2 pasos atrás o delante. El hombre oscuro se encontraba allí, hundiendo sus botas polvorientas en la carne de la tierra y desperdigándola en terrones, riendo en la noche semejante a un fanal. Entonces habló por primera vez, habló en voz alta, y a la luz de la luna pudo ver su sombra, alta, encorvada y grotesca, situándose en la misma hilera por la que ella caminaba. Su voz era igual a la del viento nocturno que gime a través de los viejos y descarnados tallos de maíz en octubre. Exactamente igual a la matraca de esos mismos viejos tallos de maíz, blancos y estériles, cuando aparecen a hablar de su fin. Era una voz suave, era la voz de la predestinación. Decía: tengo tu sangre en mis puños, vieja madre. Si rezas a Dios, pídele que te lleve antes de que oigas siquiera mis pies subiendo tus escalones. No fuiste tú quien sacó música del aire. No fuiste tú quien sacó agua de la roca. Y tu sangre está en mis puños.
Y entonces despertó, 1 hora antes del alba, y por un momento creyó que se había hecho pis, pero solo era sudor, denso como el rocío de mayo. Unos fuertes temblores sacudían su delgado cuerpo, y toda ella clamaba por un tranquilo descanso. Dios mío, pensó, aparta de mí este cáliz. No hubo respuesta de su Dios, solo se escuchaba la brisa que, con las primeras luces del amanecer, zarandeaba los cristales de las ventanas, flojos y traqueteantes, necesitados de masilla fresca. Finalmente se levantó y atizó el fuego en su vieja estufa de leña. Luego puso a calentar el café. Había mucho que hacer durante los próximos días, porque iba a tener compañía, con sueños o sin ellos, cansada o no. Nunca había desdeñado la compañía y no tenía intención de desdeñarla ahora, pero tenía que hacerlo todo muy despacio, o empezaría a olvidar cosas, pues se había vuelto muy olvidadiza, o a ponerlas mal, y llegaría un momento en que acabaría buscándose su propia cola. Lo primero que tenía que hacer era ir al gallinero de Arie Richardson, y no estaba ahí, a la vuelta de la esquina, sino a 5 o 6 kilómetros por lo menos. Se preguntó si el Señor le enviaría una águila que se los hiciera recorrer volando, o a Elías con su carro de fuego para que la llevara. Blasfemia, se dijo. El Señor da fortaleza, no taxis. Una vez hubo limpiado sus escasos platos, se puso los zapatos fuertes de caminar y tomó su bastón. Rara vez lo utilizaba, pero quizá ese día le hiciera falta. 6 kilómetros de ida y 6 de regreso. A los 16 años los hubiera hecho corriendo, pero esos 16 habían quedado muy atrás. Se puso en marcha a las 8 de la mañana, con la esperanza de llegar al mediodía a la granja Richardson y echar una siesta durante el rato de más calor del día. A última hora de la tarde mataría sus gallinas y luego volvería a casa con el anochecer. No llegaría hasta después de que hubiera oscurecido. Eso le hizo pensar en su sueño de la noche anterior, pero aquel hombre todavía estaba muy lejos. En cambio, sus invitados se hallaban mucho más cerca. Caminaba muy despacio, más aún de lo que creía conveniente, porque incluso a las 8:30 de la mañana, el sol brillaba orondo y con fuerza. No sudaba mucho, ya que no tenía suficiente carne sobre los huesos para sacarle sudor. Pero cuando llegó junto al buzón de los Gödel, hubo que descansar un poco. Se sentó a la sombra de su árbol de la pimienta y comió un trozo de pan de higos. No se veía rastro alguno de águila o taxi. La idea le hizo emitir una risita cascada. Se levantó, se sacudió las migas de la falda y reanudó su camino. Nada, ni un solo taxi. El Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos. Como quiera que fuese, podía oír cómo le crujían las articulaciones. Esa noche sería un auténtico concierto.